originales consistía en lanzar un potente ataque a gran velocidad por la zona más débil de la defensa enemiga para, una vez rebasada esta línea, ir rodeando al enemigo por la retaguardia mientras la columna principal sigue avanzando hacia el objetivo central. Para que estos ataques tuvieran éxito, dependían de una gran coordinación entre todos los cuerpos del ejército, así como una gran potencia de fuego y movilidad. Y por último, para que estos ataques salieran bien, queda un factor muy importante y que pocas veces es tenido en cuenta, y es el del tiempo, pues sin duda alguna, toda la operación era una carrera contra el reloj, ya que tal empuje e intensidad no podía ser mantenido por mucho tiempo y el enemigo tenía que ser derrotado antes de que los atacantes, por así decirlo, se quedaran sin energía. Estas ofensivas, como decimos, estaban diseñadas para dar un golpe rápido y demoledor en el que se concentraban todas las fuerzas, tras lo cual necesitarían una pausa para recuperarse y para volver a recomponerse. Si la operación salía bien, no había ningún problema, pues dichas fuerzas vencían y pasaban a un descanso recuperador. El problema estaba cuando, a pesar de todos los esfuerzos, el enemigo no era derrotado y seguía resistiendo, con el inconveniente añadido de que solía pasar en ese momento a la contraofensiva, pillando ahora a las fuerzas atacantes totalmente exhaustas y con una capacidad de lucha y defensa muy mermadas. Así que, visto esto, pasemos a ver cuál fue la mejor defensa que se ideó para contener una ofensiva de esta magnitud. Imaginémonos que somos un general soviético durante la Segunda Guerra Mundial y tenemos que organizar una defensa ante un previsible ataque alemán. Como no sabemos por qué punto nos van a atacar, lo que se solía hacer de forma sensata era distribuir tus fuerzas por una línea defensiva, con la esperanza de que todas las zonas estuviesen lo más reforzadas posible y pudieran contener la ofensiva enemiga. Extender tanto tus fuerzas no tiene por qué ser un problema, siempre y cuando el enemigo vaya a atacar de igual forma sobre toda tu línea, con lo cual tienes bastantes posibilidades de contener el ataque siempre y cuando el número de tropas esté más o menos igualado, cosa que en este tipo de ataques tan extensos se solía producir. Pero como hemos dicho, con esta nueva técnica alemana de hacer la guerra, el ataque no va a producirse por toda la línea con la misma intensidad, ya que se va a concentrar en un punto muy concreto. Debido a esta gran concentración que van a hacer los atacantes por dicho punto de ruptura, siempre van a tener superioridad, por lo que casi con total seguridad va a ser superado. Una vez que esta línea defensiva haya sido superada, el resto de las defensas quedan ahora totalmente inservibles, ya que el ataque vendrá ahora por la espalda y no de frente hacia dicha línea, mientras que la columna vertebral del ataque enemigo sigue avanzando además hacia tu capital o tu punto clave de articulación. Para evitar esto, el antiguo concepto de construir una sola línea defensiva con todas tus tropas distribuidas en ellas ya no sirve para nada. Y si os fijáis, este es el mismo principio que idearon generales como Guderian para comenzar a formar estas primeras divisiones Panzer, que siempre tendrían superioridad contra las unidades acorazadas enemigas que se encontraban dispersas. Así que, y volviendo al tema, para poder contener dicha ofensiva, el mejor planteamiento que desarrollaron fue el de no hacer una línea defensiva firme y rígida, sino hacer una serie de anillos defensivos muy potentes que fueran paulatinamente frenando a las tropas atacantes enemigas. Como no se puede saber el punto de ataque exacto, aunque debido a los servicios de contrainteligencia, lo cierto era que la mayoría de acciones alemanas eran perfectamente desconocidas por los aliados, pero vamos a suponer que en este ataque imaginario no la conocían, las unidades más potentes del ejército defensor, coincidiendo estas con las acorazadas, no se distribuían por la línea, sino que eran mantenidas en la retaguardia. Una vez que el enemigo había iniciado su ataque y se aseguraban de que no era un señuelo y se trataba por tanto del ataque principal, estas unidades eran enviadas masivamente contra las fuerzas atacantes que, tras chocarse contra los distintos anillos defensivos, ya habían sufrido un considerable desgaste. Mediante esta defensa se evita en primer lugar el peligro de flanqueo inminente sobre el resto de la línea enemiga, ya que para poder hacerlo correctamente se tendría que llegar hasta la última de ellas. En segundo lugar, si el primero o el segundo anillo eran penetrados, el resto de tropas asentadas en los laterales de estas defensas siempre podían retroceder, ocupando nuevas posiciones defensivas y volviendo a esperar al enemigo de frente y no por la retaguardia. Y por último, y debido a la ralentización de la ofensiva, mientras estas tropas luchaban por superar las distintas líneas, las reservas de los defensores, ubicadas en la retaguardia, tenían tiempo más que suficiente para dirigirse a estos puntos y lanzarse contra las tropas atacantes de igual a igual, siendo estas tropas el remate final que detendría la ofensiva. La aplicación más efectiva de todo esto que desarrollaron los soviéticos lo pudimos ver en la batalla de Kursk, que ya analizamos en este vídeo, que os dejo en la descripción por si no habéis visto.
Esta es la operación en la que por primera vez desde que había comenzado la Segunda Guerra Mundial los alemanes fueron completamente frenados tras lanzar una ofensiva de tales magnitudes. Salvando todas las distancias, estos anillos defensivos para paralizar las grandes ofensivas de la Segunda Guerra Mundial, donde el carro de combate era su elemento principal, nos pueden recordar a los cuadros de infantería que se hacían en las guerras anteriores para defenderse de los ataques de la caballería, pues lo que se pretende siempre, en lugar de detener a un enemigo en seco, es que éste fluya sin terminar de romper el conjunto de líneas mientras queda atascado en ellas y está recibiendo fuego enemigo por todas direcciones, no quedándole más remedio que el de replegarse.